할렐루야. Aleluya. 우리 가브리엘 주창단의 아름다운 찬양. Quiero darle gracias al grupo de alabanza por sus hermosas alabanzas. 넷째 날, Hoy es el cuarto día de la Semana Santa y es llamado el día de retiro, día de silencio. Otros le llaman día de conspiración. Muchas personas, muchos teólogos dicen que este día Jesús, este miércoles, que este día no hay mucho registro de Jesús haber hablado mucho o haber hecho mucho trabajo, y muchos teólogos dicen que Jesús estaba descansando porque el martes fue el día del debate y habló demasiado ese día, tuvo que luchar mucho con la gente, defenderse, estaba contestando todas las preguntas que ellos le hacían durante todo el día del martes, estaba muy cansado. Entonces dicen que a causa de esto él estaba muy cansado y que por eso descansó en Betania el miércoles. Muchos teólogos debaten esto, pero el pastor Abraham Park dijo que si usted dice esto, usted no es un verdadero creyente. Que si usted piensa de esta forma, no es un verdadero creyente. Porque Jesús sabía que 2 días más tarde iba a morir en la cruz. Entonces hoy, miércoles, también fue el día en el cual su amado discípulo Judas Iscariote fue al sacerdote y a los escribas para entregar a Jesús. Entonces fue un día de conspiración. Jesús vio todas estas cosas suceder. ¿Creen ustedes que él estaba descansando mientras que todo eso sucedía? No, todo el día él tuvo que haber estado orando y estaba peleando una batalla fuerte, una batalla espiritual. Si usted piensa en una cruz, usted está colgado de esta forma y usted está clavado a la cruz, ¿verdad? También amarraban la muñeca a la cruz para que no se lisara de la cruz, hasta el punto en el cual sus 2 pies estaban uno encima del otro y clavaban los 2 pies también en la cruz, y eran unos clavos grandísimos, y por el peso su cuerpo continúa yéndose hacia abajo. Si usted está colgado de una cruz y si usted está así, no puede respirar porque sus pulmones no van a funcionar bien al estar colgado allí. Y si usted trata de levantarse con sus piernas, entonces va a perder fuerza. En una situación de estas es muy difícil hablar. Sin embargo, Jesús habló 7 palabras y una de las primeras palabras que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento él ni podía respirar y sin embargo dijo esas palabras. Y sin esa palabra de perdón, ¿creen ustedes que nosotros hubiéramos sido perdonados? Pero en ese estado en el que él se encontraba, en ese momento, en ese estado en el que él estaba perdiendo su respiración, estaba perdiendo oxígeno. Su cuerpo se estaba llenando de dióxido de carbono y su corazón estaba palpitando rápidamente porque el corazón estaba tratando de coger el oxígeno. Hubo un teólogo que era un doctor y él escribió un libro y él dice que no importa qué tan rápido palpite su corazón, si a su cuerpo le falta oxígeno, los pulmones y los órganos comenzarán a llenarse de líquido porque las células pierden oxígeno y los órganos comienzan a fallar. El corazón, los pulmones comienzan a llenarse de líquido. Y ahí fue cuando el soldado romano vino y le traspasó el costado. Y no fue solamente, él le traspasó el costado de arriba, le traspasó el corazón y el pulmón, y de ahí fue donde salió sangre y agua. Y el hecho que salió sangre y agua significa
quiere decir que él ya había muerto o estaba a punto de morir porque ya sus pulmones estaban llenos de líquido porque salió agua de los pulmones cuando lo traspasaron. Esa es la muerte más trágica, es la muerte de la cruz, es la muerte más dolorosa. Y Jesús ya había visto todo eso, él ya sabía lo que le iba a pasar 2 días más tarde, cómo iba a estar descansando el miércoles. Entonces en ese cuarto día, ese miércoles, vamos a mirar cuidadosamente a lo que sucedió. En el texto de hoy, en el versículo 2, dice que los principales y sacerdotes estaban buscando cómo matarle, porque el sacerdote principal quería capturarlo, pero dice aquí que tenían miedo al pueblo porque Jesús era muy popular, especialmente que era antes de la Pascua. Jesús había salvado a Lázaro y él había quedado muy popular, su popularidad había crecido por lo de Lázaro. Entonces, como ellos tenían miedo a la gente, ellos sabían que no podían capturar a Jesús durante esta fiesta. En Mateo 26, del 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos a prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Entonces aquí, dos días más tarde sería la Pascua. La Pascua era una gran fiesta. Y durante este festival millones de personas se reunían, entonces iba a haber mucha gente y si ellos capturaban a Jesús en ese momento, ellos temían que iba a haber un tumulto, entonces tomaron la determinación de no capturarlo durante la Pascua, sino antes. Y ahí fue cuando Judas Iscariote aparece. Él aparece y les dice: yo soy discípulo de Jesús y yo les entregaré a Jesús. Y ellos dijeron: maravilloso, y le dieron dinero. Y ahí fue cuando comenzaron a planear. Lo que Judas Iscariote hizo en ese momento fue que esta gente quería hacer algo, pero no querían causar un tumulto. Ellos estaban tratando de ver cómo capturarlos sin hacer un tumulto. Pero luego aparece Judas Iscariote y les resuelve el problema. Porque les dijo: yo sé de dónde él ora en secreto y yo les llevaré donde está él. Entonces no iba a haber mucha gente, no iba a haber tumulto. Entonces, al principio ellos habían tomado la determinación de esperar a después de la Pascua para capturar a Jesús, pero Judas Iscariote le resolvió el problema. Y Judas Iscariote era uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles. El pastor Abraham Parr dijo que en ese tiempo habían alrededor de 2 millones en Israel, 5 millones de personas en Israel, y de esos 5 millones de personas, 12 fueron elegidos, y de los 12, Judas Iscariote fue escogido para ser el tesorero. ¿Puede alguien ser el tesorero? No. Ese trabajo se le deja a una persona inteligente. Entonces Judas era una persona muy inteligente. Pero ese Judas Iscariote, ¿cómo fue que él cayó? ¿Cómo fue que él cayó en la posición de vender a Jesús? Si ustedes miran al lugar para sentarse durante las comidas, donde se sienta la gente durante las comidas, y podemos conjeturar que Judas tenía un alto estatus entre los apóstoles. Porque, a ver, en ese tiempo la persona más importante se sentaba arriba, que es Jesús, y la jerarquía iba de abajo hacia arriba. Entonces Judas Iscariote estaba o a la derecha o a la izquierda de Jesús, porque él colocó su mano en el plato donde estaba cogiendo Jesús el pan. Entonces podemos determinar que Judas tenía un estatus alto entre los apóstoles. Pero ¿qué sucedió para que él llegara a ser el discípulo que lo traicionó? Vamos a ver esto. Primero, número 1,
잘못된 메시아관 때문에 예수님을 팔았어요. Porque Jesús tuvo la visión incorrecta del Mesías. ¿Por qué lo traicionó? Porque él tuvo la visión incorrecta del Mesías. 잘못된 생각을 갖고 있어요. 그래서 이 가론 유다는요. Judas 열심당원이었어요. tenía la visión incorrecta de quién era el Mesías. Judas era un fanático. ¿Y qué es un fanático? 이 열심당원은 Él era una persona, 방법을 사용해서든지 era 이스라엘을 로마의 압제로부터 해방을 era un 시키고자 하는 fanático, y los fanáticos eran un grupo de facciones nacionalistas extremas que estaban comprometidos a hacer cualquier cosa, incluso usar la violencia, la guerra, las protestas para liberar a Israel del dominio romano. Ellos querían una revolución. Era un grupo de nacionalistas extremos. Él pertenecía a ese grupo. A ellos no les importaba, ellos cargaban hasta cuchillos en secreto. Y si había algún romano, algún ciudadano romano, los acuchillaban, los apuñalaban. Si ustedes miran a Hechos 21:38 dice, entonces tú no eres el egipcio que hace tiempos levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. 여기 영어로는 나와 있죠. ¿Verdad? Asesinos. Asesinos 근데 이 단어가 히브리어로 son personas que matan, ¿verdad? En griego es la palabra sicarios. En griego es la palabra sicarios. 할때 이 가롯이란 단어가요. 영어로 Cuando decimos Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote, Iscarios. 시카리오스라는 단어에서 파생된 Viene de la palabra sicario. Muchas personas dicen que la palabra asesino, que es de sicarios, de ahí se formó la palabra Iscariote. Significa que Judas Iscariote a lo mejor cargaba cuchillos para hacerle daño a la gente también, a los ciudadanos romanos. Pero de todas formas, él era parte de ese grupo nacionalista extremo. Él pensó que Jesús iba a iniciar una revolución para luchar contra los romanos. Pero, y él pensó que y Judas estaba dispuesto a luchar con Jesús por esa causa hasta la muerte. Pero el domingo de Ramos, él ve a Jesús entrar a Jerusalén, entrar en un burro. Y ahí él se dio cuenta que Jesús no estaba interesado en una revolución violenta. Ahí fue donde él cayó en cuenta y vio que él no estaba dispuesto a hacer una revolución. Y de ahí en adelante él se sintió decepcionado y se sintió traicionado por Jesús. Nosotros siempre decimos que Jesús fue traicionado por Judas, pero Judas pensaba que Jesús lo había traicionado a él, porque él caminó con Jesús por 3 años y él esperaba que Jesús formara una revolución y él se sintió traicionado por Jesús. Entonces en ese momento su corazón cambió. Y él tuvo en ese momento el corazón de vender a Jesús. Entonces Judas era un extremista, pero los discípulos también tenían puntos de vista similares a Judas, de que él era un Mesías político, un Mesías que iba a salvar el país. Entonces en Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Esto fue después de que Jesús resucitó. Le hicieron esta pregunta. Jesús ya había resucitado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, aún después de que Jesús resucitó, los discípulos todavía estaban esperando que los israelitas quedaran libres del imperio romano. No estaban esperando por el reino de los cielos, sino por que el reino de Israel quedara libre. Pero Jesús les dijo en Juan 18:36,
내 나라는 Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. 만일 내 나라가 이 Si 세상에 mi reino 속한 fuera de 것이라면 este mundo, 내 종들이 entonces mis 싸워 siervos 나로 vendrían a pelear por mí 유대인들에게 para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero es por eso es mi reino no es de este mundo. Él específicamente lo dice acá. Mi reino no es de este mundo. No es un reino que se gana con cuchillos y con armas. Pero Judas Iscariote, de ese grupo, Judas Iscariote era un extremista y él creía en eso y él estaba esperando eso. Judas no estaba siguiendo a Jesús, él no estaba siguiendo a Jesús. Jesús estaba aquí para recuperar el reino de los cielos, el reino de Dios, pero Judas estaba esperando por la libertad de Israel y posteriormente traicionó a Jesús. Número 2, Judas Iscariote estaba lleno de codicia y por eso traicionó a Jesús. Él era un hombre lleno de codicia. Ustedes conocen esto muy bien, ¿verdad? La mujer María, que recibió gracia de parte de Jesús, porque ella llevó aquel perfume, aquel nardo que valía 300 denarios. Y ella rompió aquella botella y derramó ese perfume sobre Jesús. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 12:36? Dice, María tomó el perfume y derramó los pies de Jesús y los secó con su cabello. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos que lo quería entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, como tesorero, él robaba dinero de la bolsa. Judas Iscariote estaba lleno de codicia, pero Jesús sabía, él podía ver lo que él hacía y le dijo, tú no eres un buen creyente, tú eres de Satanás. Él se lo dijo en la cara. El pastor Abraham Parr nos dijo que Judas Iscariote le dio rabia que Jesús vio a través de su corazón y lo llamó ladrón y por eso lo traicionó. Mis amados santos, si nuestros pecados fueran expuestos, nos sentiremos vergonzosos. Pero si Jesús expone nuestros pecados, lo hace para sanarnos. Pero Judas Iscariote estaba tratando de esconder su pecado y le dio rabia cuando el Señor lo expuso sus pecados. En Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Él aquí lo dijo, dice, hay algunos de ustedes que no creen, hay alguien aquí que me va a traicionar. Y luego en Juan 6 del 70 al 71 Jesús le respondió, no os escogí yo vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se lo dijo ahí en la cara, le dijo, uno de ustedes es un diablo. Y cuando Judas escuchó eso debió haberse arrepentido. Pero Judas Iscariote se enojó todavía más, esa ira se acumuló todavía más. Cuando María ungió a Jesús con el costoso perfume, Judas la reprendió. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se hizo del lado de la mujer y dijo, déjala tranquila. Esta mujer me ha preparado para el día de mi sepultura. Judas Iscariote está en la parte alta de la jerarquía, pero fue avergonzado por la mujer. Él pensó que Jesús lo estaba reprendiendo a propósito y por eso se llenó de ira. Y en primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren aquí.
가룟 유다와 Esta es la 예수님의 historia de Caín y Abel, pero esta también puede 가인은 ser la historia de 악했는데 Jesús y 아벨은 Judas Iscariote. 의로우니까 Caín era malo, 예수님을 죽인 거예요. pero Abel era 가인과 아벨은 bueno. 형제잖아요. Y 지금 por 예수님은 celos 하나님 자신 murió 메시아라고 Abel. 오신 Ellos 분인데 eran 가룟 유다는 hermanos. Y 예수님하고 자기하고 aquí 동급이라고 생각한 거예요. Judas 자꾸 내 Iscariote 잘못을 끄집어내지? pensó que él estaba en el 안 nivel de 되겠다. 저 사람은 Jesús. 메시아가 아니다. Y él pensaba, ¿por qué? 그래가지고 예수님을 No sabía 죽인 거예요. por qué sus pecados estaban expuestos. 세 번째로 Porque 가룟 él no creía que Jesús era el Mesías y 가룟 por 유다 eso lo quiso 마음속에 matar. Y por eso le dio rabia de que sus 말씀이 pecados fueron 머물 expuestos. 곳이 Él no creía que él era el Mesías. Tercero, porque cayó Jesús, porque cayó Judas, porque no había lugar para las palabras de Jesús en su corazón. 머물 곳이 없었어요. No había lugar para las palabras de Jesús 요한복음 en su 8장 corazón. 37절 말씀 En 보시면 Juan 8:37 dice, 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. sé que sois 그러나 descendientes 내 de 말이 Abraham y 너희 sin 속에 embargo 있을 procuráis 것이 matarme, 없으므로 porque 나를 mi palabra no tiene 중요하도다. cabida en vosotros. 내 말이 예수님이 하신 말씀이 머물 곳이 Mis 없으니까 palabras, 나를 o sea, las 죽이라. palabras de Jesús no tienen lugar en vosotros y por eso buscáis matarme. 가룟 유다한테도 Esto es 해당돼요. lo que Jesús les estaba diciendo a los israelitas, pero también a Judas Iscariote, y por eso lo quería matar. Porque por 3 años Judas recibió la palabra de Jesús, recibió mucha palabra, recibió más palabra que cualquier otro israelita, porque él siempre estaba con Jesús. Pero su corazón, en su corazón no había cabida no había cabida para la palabra de Jesús, porque no había lugar para la palabra de Jesús en su corazón. ¿Por qué? 그 이유는요. 자신의 생각으로 충만했기 때문에. Porque Judas estaba lleno de pensamientos carnales. 자기의 Judas tenía una 가득 visión. 찼어요. 나라. Él estaba lleno de sus pensamientos personales, carnales. Él solo quería recuperar la nación israelita. Y por eso no había lugar para que entrara la palabra de Dios en él. 신의 생각으로 예수님을 판단했어요. Y posteriormente él comienza a juzgar a Jesús con pensamientos carnales. Y como sus expectativas, Jesús no cumplió con sus expectativas, entonces para él Jesús era otro ser humano común y corriente, nunca lo vio como el Mesías. Jesús dijo a los discípulos, uno de ustedes me traicionará, y lo dijo durante la última cena. Y mire cómo reaccionaron los discípulos, Mateo 26, del 21 al 25, y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirse uno a otro, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo de Hombres, y luego el verso 25, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. 제자들과 유다의 대답의 차이점을 한번 보세요. Miren a la diferencia en su respuesta, en lo que le dijo a Judas y lo que le dijo a los otros. 가룟 유다만 Los otros discípulos, mire cómo ellos llamaban al Señor. 예수님을 Todos los discípulos llamaban al Señor, Señor, pero Judas lo llamó Rabí. ¿Por qué? Porque Judas no veía a Jesús como el Mesías, sino como un maestro, como un pastor, lo veía como un rabí, no lo veía como el Señor, mientras que los otros discípulos lo llamaron Señor. En el libro de Mateo, rabino es un título usado solo para extraños. 사람들만이 사용했던 호칭이라고 했어요. 근데 가룟 유다가 지금 예수를 랍비라고 불렀습니다. 그래서 예수님이 Era, 한 번 더 마지막 기회를 주신 거예요. 그 la 마지막 gente que 기회가 llamaba a 뭐냐? Jesús rabino eran extraños o sus enemigos o la gente que no le cabía bien Jesús lo llamaban rabino. 이게 마지막 기회라고. Jesús aquí le estaba dando una oportunidad cuando el Señor le dijo, tú lo has dicho, cuando él dijo, el que ponga su mano conmigo en el plato es el que me traicionará. Lo único que Judas tenía que hacer era no poner su mano en el plato. Jesús le estaba dando una oportunidad, pero él terminó poniendo su mano en el plato. En ese tiempo, como les dije, era la costumbre judía durante la comida que la persona más alta tomara el pan primero y luego hay un orden en el que toman el pan. 기도한 다음에 그 가장 높은 분이 Entonces,
떡을 떼는 거예요. El que tenía más poder en ese tiempo oraba. 순서대로 다 떡을 Y 떼는 después el que tenía más poder, el que terminaba de orar, partía el pan. Y luego los otros los que eran de menos jerarquía iban tomando el pan. O sea, el que tenía más poder tomaba el pan y luego los otros iban comiendo después. Pero aquí vemos que Judas metió la mano con Jesús. Eso quiere decir que Judas estaba al lado de Jesús, estaba en un lugar de jerarquía alto. Y eso también significa que Judas estaba ignorando a Jesús, ignoró las palabras de Jesús. En Juan 13, del 26 al 27 dice, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas. Entonces sus manos se encontraron, las manos de Judas y las de Jesús. 그리고 조각을 받은 후 곧 사단이 그 속에 들어간지라. 이에 예수께서 유다에게 El Señor tomó el pan y se la dio a él. Y luego dice después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. 나갔더니 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이로라. Dice, después de recibirlo, de recibir el pan, él se fue inmediatamente y fue noche, y esa fue la noche de la Pascua. 그 이스라엘 유대 민족의 달력으로 1월 14일이죠. Y de acuerdo al calendario de los israelitas, era el día 14 del primer mes y era luna llena. 지금 지난주 토요일인가가 아마 O sea que era una noche brillante. 거의 보름달이죠. 6월절은 항상 La semana 그러니까는 el día de la Pascua siempre es luna llena. Entonces, así sea de noche, la noche es brillante. Pero para Judas aquella noche fue una noche oscura, aunque era luna llena. Entonces, cuarto, ¿por qué cayó Judas? Porque su corazón estaba... Porque Satanás entró en el corazón de Judas y Satanás comenzó desde ese momento a controlar el corazón de Judas. Ahora, número 4, el corazón de Judas era un corazón inmundo. ¿Por qué cayó? Porque el corazón de Judas era un corazón inmundo. Su corazón era un corazón inmundo. Cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, en Juan 13, del 10 al 11 dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Están limpios, pero no todos están limpios. O sea, Judas Iscariote no estaba limpio. ¿Cómo limpiamos entonces nuestros corazones? La palabra de Dios dice que es a través de la palabra que limpiamos nuestro corazón y es a través de la palabra y oración que limpiamos nuestro corazón. En Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a través de la palabra de Jesús que somos limpios. También en Efesios 5:26 al 27, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es a través de la palabra que su corazón es limpio. Pero si la palabra no entra, no puede ser limpio. Y su corazón no está limpio. Si su corazón no está limpio, entonces Satanás entra en esos corazones inmundos y Satanás toma el control. Y allí es donde los espíritus inmundos comienzan a colaborar. En Apocalipsis 18:2 dice, y clamó a potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia es un lugar donde todas las cosas inmundas se reúnen, porque Babilonia es espiritualmente el mundo caído, ¿verdad? Representa el infierno. Esto también es espiritual porque representa nuestro corazón, el corazón del hombre. El corazón del hombre está lleno de todos esos espíritus inmundos. Y eso es lo que sucedió a Judas Iscariote, que
Eventualmente él fue cautivado por Satanás y esto lo llevó a vender y a traicionar a Jesús. Él cometió este acto tan malvado. En conclusión, 결론은 Judas creyó en sus convicciones más que en las palabras de Jesús. 주님의 말씀보다 더 Por eso lo traicionó. 믿었기 때문에 예수님을 배신했어요. Sus convicciones políticas eran demasiado fuertes en él, por eso lo traicionó. 그걸 Porque él tenía todos esos pensamientos políticos 예수님보다 더 믿었습니다. 그래서 y eran más 예수님을 fuertes que creer en el Señor. 신념이 너무 Por eso no 강했어요. había cabida para la palabra de Dios allí, por eso lo traicionó. Estaba lleno de sí mismo, lleno de sus pensamientos. Aún Juan el Bautista también tropezó por algo similar. 정치에 가담했잖아요. Se metió en política y Jesús no vino a ayudarlo ni a visitarlo en la cárcel. 나 지금 Y pensó, él pensaba que Jesús iba a venir a ayudarlo, porque Juan pensó que él estaba haciendo algo bueno al meterse en todas esas cosas políticas, pero Jesús no fue a visitarlo ni fue a ayudarlo. 예수님을 의심하기 시작했죠. Y ahí fue donde Juan el Bautista comenzó a dudar de Jesús. En Mateo 11:2 아니면 다른 분을 기다려야 합니다. dice que, 자기 생각과 dice, ¿eres 안 tú 맞으니까 el que debe venir o esperar a otro? Él comenzó a dudar. 그렇다면 Porque no. 오늘 Y lo mismo pasó con Judas Iscariote. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de no volvernos así. 기도하는 가운데 Debemos examinarnos a nosotros mismos en oración. Y siempre debemos ser humildes ante Dios. Y debemos confiar. Y no confiar en nuestros propios pensamientos. 내 생각으로 충만할 때 Cuando estamos llenos de 예수님을 nuestros 배신하는 propios 바를 내 pensamientos, 안에서 조금씩 키울 수 있다는 거예요. vamos a terminar levantando ese Judas Iscariote en nuestro corazón. ¿Cuándo le fue bien al cristianismo confiando en el poder? ¿Cuándo le fue bien al cristianismo confiando en política? No, nuestras armas son la palabra, la oración, el servicio humilde, la fe, la esperanza y el amor. 가장 큰 무기는 사랑입니다. Nuestra arma más grande es el amor. Pero si nos involucramos en política, nos corrompemos. Cuando miramos a la historia de la iglesia primitiva había recibido la mayor persecución. Eran los más oprimidos y débiles. Sin embargo, ese fue el momento del mayor avivamiento de la historia. Había una niña llamada Blandina. Ella era una adolescente. Era como una estudiante de bachillerato, pero fue una mártir. Murió martirizada. Sin embargo, mantuvo la fe frente a una muerte terrible. Y no traicionó a Jesús. Como en el Coliseo, ustedes conocen, como saben, como en el Coliseo, mucha gente fue movida por su fe. Y mucha gente se convirtió por la fe de esta jovencita, y ese es el poder de la fe. Pero cuando miramos a otra parte de la historia, nos damos cuenta que cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo la reunión oficial de Roma, fue entonces cuando el cristianismo comenzó a corromperse. Entonces, así como Judas Iscariote, debemos dejar a un lado nuestros pensamientos. Y a través de la oración, la palabra y humillarnos y la santidad y amor, debemos de continuar adelante. Vamos a dejar a un lado nuestros pensamientos, vamos a negarnos a nosotros mismos y vamos a cargar la cruz y vamos a seguir a Jesucristo. Quiero terminar con Mateo 16:24. Leamos esto todos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Oremos. Padre amado, Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Tú has proveído para nosotros esta gracia, y a través de la vida de Judas Iscariote, tú nos has proveído con la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos una vez más, que no seamos llenos con nuestros pensamientos como Judas Iscariote,
sino que dejemos a un lado nuestros pensamientos, que nos neguemos a nosotros mismos para poder seguir a Jesucristo. 주신 은혜를 사모하면서 매일매일 겸손히 Al recibir tu 하나님을 섬기고 gracia, 또 서로를 oro que 사랑하며 podamos servir a Dios en humildad, que nos amemos los unos a los otros y a través de la oración y de la palabra, que podamos 이 세상의 ser 빛과 más 소금의 사명을 다 santos como 감당할 수 iglesia 있도록 역사하여 y ayúdanos a cumplir con tu mandato de que somos la sal de la tierra. Y por el resto de la Semana Santa que podamos seguir las pisadas de Jesucristo. 예수 그리스도의 부활에 Y durante 온전히 este 동참하여 día de resurrección, que todos podamos participar de la resurrección de nuestro 하나님 Señor 아버지의 Jesucristo. 형상을 Y que 회복하고 podamos 아버지의 영광을 드러내는 저희가 ser 될 수 있도록 renovados 인도하여 para poder 주시옵소서. recuperarnos 저희에게 주신 은혜에 감사하는 마음으로 이 y 시간에 poder 드립니다. mostrar la gloria de Dios. Y en este momento queremos darte nuestra ofrenda con un corazón agradecido. Recuerda a todos aquellos que están dando ofrenda y que todos puedan tener sus peticiones contestadas. Y por favor, derrama bendiciones sobre ellos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios. 같이 찬송가 135장